Era una noche de martes, como cualquier otra. Estaba a punto de cerrar mi laptop cuando una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Un nuevo correo. El asunto era extraño. Una simple cadena de números y letras que no tenía sentido. Asunto. ZTK281 T2042. La curiosidad me ganó. El remitente era aún más raro. NoReplayChronos.net. Nunca había visto ese dominio. ¿Sería spam? Probablemente, pero algo me impulsó a abrirlo. Dentro no había imágenes ni enlaces, solo texto. Un texto que helaba la sangre. Comenzaba así. Si estás leyendo esto, es porque el experimento funcionó. No tenemos mucho tiempo. Mi nombre es Kaylen y te escribo desde el año 2042. Me reí. ¿Una broma? ¿Algún amigo intentando jugarme una mala pasada? Era una historia elaborada, sin duda. Seguí leyendo, más por entretenimiento que por otra cosa. El correo describía un futuro desolador. No hablaba de autos voladores ni robots sirvientes, sino de un mundo silencioso. El gran silencio, lo llamaba. Según Kaylen, en la década de 2030, una corporación llamada OmniGen lanzó un avance tecnológico revolucionario. Implantes neuronales diseñados para optimizar la comunicación humana, eliminando la necesidad del lenguaje hablado. La promesa era un mundo sin malentendidos, una conexión mental directa. Al principio fue un éxito. La productividad se disparó. Las barreras idiomáticas cayeron. Parecía una utopía. Pero la utopía tenía un precio oculto. La gente dejó de hablar. Luego, dejaron de escribir. Las bibliotecas se convirtieron en museos de un pasado ruidoso. Los niños nacidos en esta nueva era nunca aprendieron a articular palabras. La comunicación se volvió puramente conceptual, eficiente, pero fría. Sin la poesía del lenguaje, sin el matiz de una voz temblorosa o una risa contagiosa, la humanidad comenzó a perder algo fundamental: su alma. La empatía se erosionó. Las relaciones se volvieron transaccionales. El arte murió. El correo continuaba. Estamos perdiendo la capacidad de sentir. La alegría, la tristeza, el amor, son solo ecos débiles en nuestra conciencia colectiva. Hemos creado una sociedad de mentes conectadas, pero corazones aislados. Somos fantasmas en nuestra propia existencia. La descripción era tan vívida, tan llena de una desesperación palpable, que un escalofrío recorrió mi espalda. Dejé de pensar que era una broma. Había una autenticidad en ese dolor que se sentía real. Kellen explicaba que formaba parte de un pequeño grupo de archivistas, rebeldes que intentaban preservar los vestigios de la antigua cultura humana. Habían descubierto una forma de manipular las primeras redes cuánticas para enviar paquetes de datos al pasado, una aguja en un pajar temporal. Este correo era su única bala. «No podemos decirte qué hacer», escribía. «La línea temporal es frágil, pero tienes que advertirles, tienen que valorar lo que están a punto de perder. La palabra, la voz, la historia». El correo especificaba un evento clave, una conferencia tecnológica en Ginebra, el 14 de octubre de 2025. Allí, el CEO de OmniGen, un tal Dr. Aris Thorne, presentaría el prototipo inicial del implante, el Nexus 1. Kellen me suplicaba que encontrara una manera de detenerlo, o al menos de sembrar la duda. La humanidad no sabe que está caminando hacia el borde de un precipicio. Tienes que ser su faro. Releí el correo una y otra vez. 2025. Faltaban pocos años. Busqué en Internet OmniGen y Dr. Aris Thorne. Nada, absolutamente nada. El dominio Chronos.net tampoco existía. Todo apuntaba a un engaño muy bien pensado. Pero, ¿con qué propósito? ¿Asustarme? Era demasiado específico, demasiado dramático para una simple broma. Me sentí atrapado entre la lógica y una sensación inquietante de veracidad. Los días se convirtieron en semanas. El correo se quedó enterrado en mi bandeja de entrada, pero no en mi mente. Se convirtió en un susurro constante en el fondo de mis pensamientos. Empecé a notar cosas que antes daba por sentadas. La risa de un niño en el parque.
una discusión acalorada entre una pareja en un café, el murmullo de la gente en el metro, todos esos sonidos, todo ese ruido humano. De repente me pareció la música más hermosa del universo. El gran silencio de Kalen se sentía como una amenaza real, una sombra que se cernía sobre todo lo que amaba. Un año después, casi había logrado convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del estrés y la falta de sueño. Hasta que un día, mientras navegaba por un portal de noticias tecnológicas, vi un titular que me paralizó. Nace OmniGen, la startup que promete revolucionar la comunicación humana con una inversión millonaria. Mi corazón se detuvo. Hice clic en el artículo. El fundador y CEO, un joven y brillante neurocientífico llamado Dr. Aris Thorne. La foto mostraba a un hombre de unos 30 y tantos, con una sonrisa carismática y ojos que brillaban con ambición. El artículo hablaba de su visión de un futuro sin las limitaciones del lenguaje arcaico. Mencionaba su investigación pionera en interfaces cerebro-computadora. Todo encajaba. La pesadilla era real. Kalen no mentía. El futuro me había enviado una advertencia, y ahora, el primer paso hacia ese futuro silencioso acababa de darse. El pánico inicial dio paso a una extraña calma, una resolución fría. Tenía una misión. No sabía cómo, pero tenía que hacer algo. Empecé a investigar a fondo a OmniGen, a Aris Thorne, su pasado, sus socios, sus patentes. Me convertí en una sombra digital, recopilando cada fragmento de información. Gasté mis ahorros en cursos de ciberseguridad y encriptación. Sabía que me enfrentaba a un gigante, a una idea que, en la superficie, sonaba maravillosa para el mundo. ¿Cómo luchas contra el progreso? El correo de Kalen se convirtió en mi Biblia. La fecha, 14 de octubre de 2025, estaba marcada en rojo en todos mis calendarios. Ginebra. Tenía que estar allí. No como un terrorista, no para causar daño. La advertencia de Kalen sobre la fragilidad de la línea temporal resonaba en mi cabeza. Tenía que sembrar la duda. Tenía que hacer que la gente escuchara, que valorara su propia voz antes de entregarla voluntariamente. Los siguientes años fueron una vorágine. Me aislé. Mis amigos pensaban que me había vuelto paranoico, obsesivo. ¿Cómo explicarles que estaba intentando salvar al mundo de un futuro silencioso basándome en un correo electrónico? Sonaba a locura. Pero la imagen de Aris Thorne en las noticias, hablando de un mundo perfectamente conectado, me recordaba constantemente lo que estaba en juego. Finalmente llegó el 2025. OmniGen era el tema de conversación en todo el mundo tecnológico. El Nexus 1 se anunciaba como el próximo gran salto evolutivo de la humanidad. Y la gran revelación sería en la Cumbre Mundial de Tecnología en Ginebra. Logré conseguir una credencial de prensa para un pequeño blog de tecnología que había creado como coartada. El día llegó. Estaba en el auditorio, rodeado de periodistas, inversores y entusiastas de la tecnología. La atmósfera vibraba con expectación. Aris Thorne subió al escenario, aclamado por una ovación. Era exactamente como en las fotos, pero en persona su carisma era abrumador. Habló con pasión sobre un futuro sin malentendidos, sin guerras causadas por barreras lingüísticas. El público estaba cautivado. Iba a presentar el primer prototipo funcional. Mi corazón latía con fuerza. Tenía un plan. No era una bomba, ni un arma. Era información. Durante mis años de investigación, había descubierto ciertas anomalías en los primeros ensayos clínicos de OmniGen, datos que habían sido cuidadosamente ocultados, efectos secundarios neurológicos, pérdida de memoria emocional en los sujetos de prueba, pequeños indicios del gran silencio que Kalen describió. Había compilado todo en un dossier digital encriptado. Mi plan era simple: filtrarlo a todos los periodistas en la sala en el momento exacto en que Thorne activara el dispositivo. Thorne llamó a una voluntaria al escenario. El momento había llegado. Mientras los técnicos preparaban el dispositivo, abrí mi laptop.
Ejecuté el script que había preparado. Con un clic, el dossier se envió a cientos de dispositivos en la sala. Un instante después, las pantallas de los teléfonos y tablets de los periodistas se iluminaron con mi advertencia. La utopía tiene un precio. Lean antes de aplaudir. Thorne, ajeno a todo, continuó su presentación, pero un murmullo comenzó a recorrer la sala. Los periodistas leían con avidez, sus rostros cambiando de la admiración a la confusión, y luego a la alarma. El murmullo se convirtió en un rumor, luego en preguntas en voz alta. Thorne se detuvo, desconcertado. ¿Ocurre algo? Un periodista se levantó. Doctor Thorne, ¿puede comentar sobre la supresión de la actividad en la amígdala cerebral registrada en los ensayos de la fase 2? Otro se unió. Es cierto que los sujetos de prueba informaron de una disociación emocional. El caos estalló. Las preguntas llovían. La presentación perfecta de Thorne se desmoronó. La semilla de la duda había sido plantada. No detuve a Omnigen ese día, pero detuve su coronación. Inicié una conversación, un debate global sobre el precio del progreso. Salí del auditorio en medio de la confusión. En la calle, respiré el aire frío de Ginebra. Había hecho lo que Kalen me pidió. Miré al cielo, preguntándome si en algún lugar, en algún tiempo, él o ella estaría sonriendo. No sé si salvé el futuro. Tal vez solo lo retrasé. Pero esa noche, mientras escuchaba las sirenas a lo lejos y el bullicio de la gente huyendo del caos que había creado, me di cuenta de una cosa. El mundo todavía hacía ruido. Y era el sonido más esperanzador que jamás había escuchado. Mi misión no había terminado. Acababa de empezar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y los viajes en el tiempo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Nos vemos en el próximo video.